Alright, so vamos a escuchar un poco de lo que tenía que decir Paulie y también y Teddy Atlas, porque los dos piensan que Subriel Matias no va a ganar contra Ergashev. So vamos a escuchar lo que tenían que decir y voy a intentar traducir como pueda. Good fight, great matchup styles. I think Matias is a guy who, obviously will throw all those punches, but this fight reminds me a little bit of when I fought Juan Diaz. And I remember going into the fight with Juan Diaz, people were saying, well, how a guy with no power, this is obviously Ergashev does have power, but they're saying a guy with no power, how is he going to hold off that punch output of Diaz? Solo está diciendo que le pusieron con Julio Díaz y, él estaba en una situación donde muchas personas pensaron que su poder, Paulie no era muy fuerte, y cómo vas a ganar a este boxeador que tiene tanto poder. Was so known for punch output, and I just remember thinking to myself, dude, what are these people saying? Can you control range? You control output. I mean, the guy can't be in range. He can't throw those punches, even if he wants to throw those punches. And I think that's the kind of Y están diciendo, pues, si controlas el estilo, o sea, si controlas los ángulos y también controlas la distancia, puedes ganarle. Of the clash here I see, although Ergashev can actually punch, but Ergashev's ability. Dice que Ergashev sí puede pegar. To control range and now, like Chris just mentioned, step just outside and just back inside and transition. Y puede meterse en transición también. Very well into offense, a powerful offense at that. I think y tiene poder también. Really offset a lot of the footwork issues that Matias has. Matias. Y dice que va a darle problemas a Matías. For the most part, has had guys who were right in front of him. Dice que Matías solo ha tenido boxeadores que están delante de él. Who just, were guys who we was able to track down pretty well, Donde pudo simplemente acercarse a ellos y pegarles. He does cut off the ring, he does bring pressure, but corta el ring y pone presión. Again, if you're paying for cutting off the ring, if you're paying for trying to close that gap, the way Ergashev. Pero si quieres cerrar la distancia como Ergashev, makes you pay, mientras que Ergashev te hace daño, te vas a poner nervioso por cerrar ese espacio. Dice que los golpes de Matías son cortos. Pero tiene que estar en una buena distancia para lanzar esos golpes contra un boxeador como Ergashev. Y lo está comparando con John Lewis, a Subriel Matias, con el estilo de golpeo que tiene, que es corto. And range is pretty much the most important thing. I can remember Manny Pacquiao hitting the bag before the Mayweather fight on the video. They were so fast, people were like, oh, how? Y todo el mundo está diciendo que Manny Pacquiao era muy rápido contra Floyd Mayweather Jr. Mayweather going to deal with that? Well, I was remember ¿Y cómo podía Floyd Mayweather Jr. ganar ese estilo? The same thing. Again, you can't get close in range. You can't get all those punches off. Y si no te puedes acercar a ese boxeador, no puedes lanzar esos golpes. Anyway, you're not going to even throw them. Because you're going to be so busy trying to close the range. And porque vas a estar intentando cerrando el espacio. Not allowed to, you're not going to be able to get those punches off. So I think that this is the situation here. I think Matias is going to actually walk into some shots. Y piensa que Matías va a meterse y Ergashev le va a clavar golpes. Trying to close that range. Intentando cerrar ese espacio. And we've seen Matias's chin. He got hurt by an onion, so we know that it's a little. Y sabemos que Matías ha estado dañado, le hicieron daño a Nayan. Susceptible because a lot of these guys who come forward like this really do show that they're willing to take the shots, but again against big punches, against guys like Ergashev. Dice están dispuestos a recibir golpes, pero contra boxeadores como Ergashev. Here for a short time, not a long time. Well, guys like Ergashev, they hit you clean too many times. You're going to be here for a short time too. Pero te van a, hacer daño boxeadores como Ergashev y te van a cortar el juego rápidamente. And they go to the body. Ergashev does go to the body. He's got a nice south. Y va al cuerpo también Ergashev. Left hand, he likes to dig it to the body. Y utiliza la izquierda para pegar al cuerpo. Down. People were saying they were upset with our 140-pound picks because there was no Matias on the top three. Y decían que se han enfadado con Paulie porque Subriel Matias no está en el top de 140 libras. Well, unfortunately, he's still not going to be in the top three because I think Ergashev's going to knock him out. Y piensa que Ergashev lo va a noquear porque ni siquiera se merece, o sea, ni siquiera no está en el top 3 porque Ergashev le va a noquear de todas maneras. Well, I was going to start with getting some quick picks on both fights. Paulie, let's start with you. You're picking Ergashev. I beat you to the punch because, I know we got a time frame on these shows. So I figured I'd get my prediction and my breakdown out of the way, so I'll let Teddy and Chris go. Well, give me it for the other fight, too. Charlo Benavidez. I got Charlo. Está hablando de Charlo y Benavidez, pero vamos a escuchar lo que tiene que decir Teddy. Trying to get in close, as Paulie just pointed out. But he has to be, the geography
he has to buy real estate inside. So, Terry Atlas también dice lo mismo, dice que tiene que acercarse cerca de Ergashev y lanzar esos golpes y clavarle, porque a distancia no va a funcionar. He can't buy any beachfront stuff. It's gotta be inshore. It's gotta be inside. And Ergashev has to own the outside geography to Dice que Ergashev solo tiene que boxear a distancia, este es Terry Atlas, win the fight. para ganar esta pelea. To the point that Paulie said, really the burden is on Matias here. Dice la dificultad está en Matías. He has to get close to be able to bring Porque se tiene que acercar a Ergashev the abilities he brings in that para, utilizar sus habilidades, he makes a living with. His punching, the short punches, his relentless style, sus golpes, his great gas tank, all of that. su tanque. He has that. He goes to the body well too, by the way. He has to get in close. So the burden's on him. There's more pressure on him, maybe more risk on him. Because as I would always say, Dice que él tiene más riesgos entrando contra Ergashev. doing the fights, the guy's got to get close. But you know what? To get to that neighborhood, he might get mugged. Because he's got to go through a freaking bad neighborhood. Dice que Subriel Matias para meterse dentro contra Ergashev está diciendo lo mismo que Paulie. Terry Atlas te tiene que meter en un barrio difícil. Get there. And it's a bad neighborhood when you're dealing with a guy like Ergashev who controls range so well, who's long and can So dice que controla el espacio bien, tiene amplitud punch. y que puede pegar. You can get mugged. And I'm going to say that Matias, you see I'm hesitating because I love Matias. I love Dice que ama a Matías y su estilo. I love all of that about him. But he's going to have a hard time getting through that neighborhood. Dice que va a tener muchos problemas metiéndose con Ergashev. With Ergashev, as Paulie suggested. And he's going to have to take something to get in there. Y va a tener que recibir unos cuantos golpes para meterse dentro. And at the end of the day, I'd take Ergashev. Dice que él va a ir con Ergashev. Alright, so lo habéis escuchado todos de Paulie y también Terry Atlas. Los dos piensan que Ergashev va a ganar a Subriel Matias. No, yo estoy de acuerdo que Subriel Matias tiene golpes cortos, tiene que cortar el ring y, compararle con Joe Louis no sé si es la mejor manera de compararle, pero lo que sí voy a decir esto, Ergashev tiene una ventana muy abierta porque su defensa es terrible y por lo menos Subriel Matias cubre la cara y creo que ha mejorado con eso. No, si Subriel Matias utiliza el mismo jab que utiliza Ergashev es un pony de dos trucos, o sea, de un truco técnicamente, solo lanza el 1 y el 2, pero no tiene ningún movimiento de cabeza. Y en mi opinión, si Ergashev se mete con el jab y lanza esos golpes que él tiene porque tiene poder, y por cierto, el poder que tiene Ergashev no lo sabemos de verdad porque ha enfrentado contra posición baja, no posición dura, eso también hay que tomarlo en consideración. Pero yo pienso que si Subriel Matias corta el ring bien, ¿ok? Y en vez de simplemente lanzar los golpes cortos, simplemente hace que Ergashev falle, ¿ok? Creo que debería contragolpearle y hacerle bastante daño. Porque Ergashev no tiene defensa, no es Devin Haney Ergashev, pero lo están pintando aquí como si fuese un gran boxeador. Si había avisado, yo le avisé antes, que en Las Vegas hay una especie de favoritismo por boxeadores que son kazajos, porque si tú estás viendo los vídeos de Ergashev ya es bueno, pero tampoco es ningún Shakur Stevenson, tampoco es ningún Devin Haney, tiene muchas aberturas y poca defensa, y me sorprendió que no hablaron de la poca defensa que tiene Ergashev, porque para mí tiene muy mala defensa y creo que Matias puede aprovecharse de eso si simplemente saca el jab de Ergashev, y creo que será una noche bastante fácil para Matias. Pero si esto va a decisión, te lo digo, se lo van a dar a Ergashev, vais a ver lo que voy a decir. El Matias tiene que noquearle. Alright, pisa para todo el mundo, sub like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español y inglés y visita nuestra página web de boxing.com para más información y más noticias. Deuces.